Hoy el mundo está al borde de un cambio colosal. Todos pensamos que está lejos, pero no es cierto. Rusia podría ganar la guerra en Ucrania y eso lo cambiaría todo. Eso cambiará muchas cosas, tu vida, tu bolsillo y el futuro de tus hijos, más rápido de lo que crees. Analizaremos qué implica que Rusia gane en términos territoriales y políticos concretos. Voy a explicárselo en detalle, incluyendo posibles acuerdos y consecuencias reales para Ucrania y el mundo. Primero, solo los hechos. Rusia puede o bien apoderarse de toda Ucrania o bien retener solo las zonas estratégicas en el sur de Europa. Cada decisión trae consecuencias. Hoy en el frente ocurren hechos que pueden cambiar la economía, los mercados alimentarios y alianzas internacionales. Y sí, vamos a hablar no solo de la guerra, sino de cómo esto afecta nuestra vida, seguridad y futuro. En unos minutos les mostraré cómo un proyecto de ley de Estados Unidos se relaciona con este conflicto y cómo nos afectará a todos, no solo en teoría, sino realmente. Si piensan que su dólar está protegido, eso es una ilusión. En los próximos 10 minutos les mostraré por qué hasta sus ahorros pueden volverse inútiles tras la victoria total de Rusia. Imaginen a millones forzados a dejar sus hogares. No solo ucranianos, el impacto será global. Muchos en Rusia piensan, hemos ganado esto, esa es la ironía. Pero la victoria tiene un gran costo socioeconómico. Y ahora la segunda sorpresa. Verán cómo este conflicto impacta la política en Estados Unidos y Europa. El cómo seguirá siendo un misterio por 2 minutos más. Pero esto es algo que definitivamente tienen que ver. El golpe económico será global, no local. Los precios de alimentos, energía, petróleo y metales subirán. ¿Quién ganará realmente? Las corporaciones estatales, los oligarcas, los que ya controlan los recursos. ¿Quién pierde? Nosotros. Tú y yo, cada persona común. En un par de minutos verán un hecho impactante que cambia todo lo que sabían sobre la política mundial. De acuerdo, discutamos qué escenarios son posibles. Me refiero a los escenarios de desarrollo. Escenario 1, ocupación total. Rusia controla completamente Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos aumentan sanciones. Millones de refugiados. Mercados globales en caos. Escenario 2, captura parcial. Rusia controla zonas estratégicas. Ucrania resiste mientras un conflicto congelado mantiene en tensión a Occidente. Escenario 3, un conflicto congelado sin ningún, por así decirlo, avance estratégico. Inestabilidad a largo plazo. Posible presión internacional. Ucrania se recupera poco a poco. Y ahora tercera sorpresa, un detalle oculto. Sea cual sea el escenario, el golpe principal afectará la cadena global de seguridad y la economía de influencia de Estados Unidos y Europa. Pierre, Rusia utiliza sus recursos como arma política. La debilidad de Occidente estimula a otros líderes a la agresión. Aumento de precios, migración y radicalización política. Todo esto ya viene hacia nosotros. La victoria de Rusia no solo es una guerra en el frente, es un juego global donde pocos ganan y millones pierden. ¿Qué significa que ganan unos pocos? Se refiere a pequeños grupos o estructuras que realmente se benefician del conflicto. Las élites estatales, gobiernos que controlan recursos, oligarcas y dueños de activos estratégicos como energía, metalurgia y agricultura. Grandes corporaciones que se benefician del alza de precios, venta de armas y logística. En otras palabras, no son personas comunes. Son aquellos que ya tienen poder e influencia. Usan el conflicto como una partida de ajedrez política o económica. Solamente, y esto te sorprenderá, para sus propios intereses. Ahora, ¿qué significa que millones pierden? Estas son consecuencias reales para la gente común y países enteros. Millones de refugiados. Pérdida de hogares y empleos. Aumento de precios en alimentos, energía y vivienda. Conmociones sociales y económicas. Inestabilidad y radicalización política obligan a las personas a tomar medidas drásticas o cambiar de opinión por presión de las circunstancias.
Quizás se pregunte cómo aplica esto en Ucrania y Rusia. Si Rusia gana la guerra, total o parcialmente, los actores estratégicos obtienen recursos e influencia política. Mucha gente en Ucrania, Europa y Estados Unidos sufre el alza de precios del grano, gas, petróleo y el flujo de refugiados. Inestabilidad geopolítica que se refleja en la economía y la política. Si aceptamos la realidad de que Rusia no dejará los territorios ya ocupados, Donbass, el sur de Ucrania, parte de Kherson y quizá Mariupol, entonces el mejor resultado para todo el mundo es un conflicto controlado, estabilizado y congelado que minimice más pérdidas y conmociones globales. Analicémoslo paso a paso. Territorios y status quo. Rusia conserva los territorios ocupados, sin expandirse más. Ucrania sigue controlando Kiev, Leópolis y el oeste. Se puede acordar formalmente la línea de demarcación, lo que sería reconocido internacionalmente como estatus temporal, de manera similar a Transnistria y Osetia del Sur. Porque este es el mejor escenario ahora. El conflicto no se extiende más allá, y el mundo tiene la oportunidad de evitar una escalada total. Ucrania sigue siendo un estado con instituciones, un ejército y una economía que pueden recuperarse gradualmente. Para aquellos que ahora piensan, Dios mío, qué horror, ya no voy a ver ni escuchar, pero véanlo hasta el final. La economía y los mercados globales. Rusia logra recursos estratégicos con beneficio limitado, pero no controla Ucrania por completo. Entonces la exportación principal de granos y metales sigue siendo posible a través de los puertos ucranianos libres. Claro que los precios globales fluctuarán, pero así se evita una catástrofe alimentaria mundial. Las sanciones siguen, pero el mundo se adapta a la nueva normalidad. El aislamiento económico de Rusia respecto a Occidente, el principal beneficio. La gente común en Europa y Estados Unidos siente menos impactos que si hubiera una toma total. Las consecuencias económicas son manejables. Puede haber apoyo para Ucrania y países vecinos. Consecuencias sociales y humanitarias. Millones de refugiados han salido de Ucrania, pero se evita otra migración masiva si la línea del frente se estabiliza. La vida en los territorios controlados por Rusia sigue siendo difícil. Represión, control, pero menos víctimas que si hubiera una anexión total de todo el país. Ucrania puede iniciar la reconstrucción y movilizarse para proteger y apoyar a su gente. Lo importante es que sigue la esperanza de recuperar los territorios y en reconstruir el capital social de Ucrania. Asuntos internacionales, geopolítica. Rusia sigue siendo un ocupante local, pero la comunidad internacional obtiene una herramienta de presión. Sanciones económicas, aislamiento político y presión diplomática. OTAN y Unión Europea refuerzan la defensa en Europa del Este, evitando guerra directa. El escenario muestra la debilidad del agresor sin una recompensa completa. Esto previene una escalada masiva de la guerra en otras regiones. Entonces, lo mejor para el mundo, una zona de conflictos estabilizada. Ucrania vive y crece, sin que Rusia controle todos los recursos estratégicos. El orden mundial sigue parcialmente protegido como una lección para otros regímenes autoritarios. Es decir, el mejor resultado en condiciones de imposibilidad de retirar completamente a Rusia es la preservación de la independencia de Ucrania donde sea posible. Contener al agresor con acciones diplomáticas, económicas y militares. Reducir conmociones globales, alimentos, economía, migración y seguridad. Y una perspectiva a largo plazo. El mundo demuestra que incluso una agresión parcial tiene un costo y no se compensa completamente. Incluso si Rusia mantiene los territorios ocupados, el mundo gana. Si el conflicto no se expande, se gestiona y la presión internacional sigue, creando espacio para la recuperación y futuras negociaciones o algún tipo de acción. Sí, aunque ahora Rusia parece mantener firmemente los territorios ocupados, pero en 20 años muchas cosas pueden cambiar. Así que analicemos escenarios realistas a largo plazo, como quien dice para terminar.
Las sanciones y el aislamiento pueden afectar a largo plazo atraso tecnológico, estancamiento económico y falta de inversiones en Rusia. La juventud en Rusia podría ser menos leal al gobierno, generando presión interna sobre sus líderes. Las crisis prolongadas, la energía, la demografía y los problemas presupuestarios podrían llevar a Rusia a recortar gastos para sostener territorios ocupados, lo que afectaría a Ucrania. El nuevo liderazgo ruso podría negociar devolver territorios a cambio de levantar sanciones o garantías internacionales. Esto puede ser parte de un acuerdo a largo plazo con Occidente y Ucrania. La migración y despoblación en territorios ocupados pueden dificultar su administración económica y social. Los jóvenes, las nuevas generaciones que crecieron bajo la influencia ucraniana o con experiencia occidental, pueden formar asociaciones locales. Después de 10 a 20 años de ocupación, la identidad social y cultural en los territorios puede inclinarse hacia Ucrania, creando condiciones para un regreso pacífico mediante un referéndum o un acuerdo. En 20 años podría haber un nuevo orden mundial: China, Estados Unidos, Unión Europea y OTAN. El equilibrio de poder cambia. La comunidad global puede presionar diplomáticamente y bloquear la integración de estos territorios a Rusia. Son posibles inversiones en la reconstrucción de Ucrania y presión sobre Rusia para que compense los daños y estimule las negociaciones. El posible efecto para Ucrania es que los tratados internacionales y las garantías de seguridad crearán condiciones para la recuperación pacífica del control sobre los territorios. Rusia aceptaría devolver regiones gradualmente si disminuye la presión y recibe incentivos económicos. En 20 años los avances tecnológicos y militares podrían alterar el poder: armas cibernéticas, drones, inteligencia y sistemas inteligentes. Ucrania podría aprovechar nuevas oportunidades para ejercer presión sin arriesgar grandes pérdidas. En resumen, revisemos lo que hay. Aunque Rusia conserve los territorios ocupados, primero, la presión económica y política a largo plazo podría debilitar su control. Segundo, los cambios sociales y demográficos pueden inclinar a la población hacia Ucrania. Tercero, la presión internacional y las nuevas realidades globales permitirán el regreso pacífico de los territorios. Y cuarto, el proceso tecnológico le da a Ucrania nuevas herramientas para protegerse y recuperar el control. En otras palabras, dentro de 20 años la situación no es estática. Existe la posibilidad de recuperar los territorios si Ucrania mantiene su soberanía, el apoyo internacional y la disposición para adaptarse. Los ucranianos demostraron un valor único y voluntad de defender su país. Compárenlo con la historia europea. Durante el régimen de Hitler, muchos países, incluidos Francia y Bélgica, se rindieron ante un enemigo fuerte. Pero Ucrania ha demostrado que la fuerza no se mide solo por el tamaño del país o del ejército. Rusia, antes vista como invencible, demostró tener grandes problemas internos. Sin un plan claro y sin entender lo que hace. Comenten cómo esto modifica el equilibrio de poder mundial. Rusia resultó ser, bueno, en cierto sentido, un coloso con pies de barro, o como dicen los chinos, un tigre de papel. Eso es todo. Adiós.